Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo de neurointensivismo neonatal. Mi nombre es Cecilia Rubio, estoy acá coordinando esta mesa junto con la doctora Belén Borgognoni. Ambas somos médicas neonatólogas de acá del área de neonatología. Este módulo posee dos bloques. Este primer bloque se titula Encefalopatía hipóxico-isquémica y convulsiones de otras causas en el neonato. En este bloque vamos a escuchar dos charlas. La primera se denomina El desafío de la encefalopatía hipóxica isquémica leve en la era de hipotermia terapéutica. La disertante es la doctora Sonia Bonifacio. Ella es directora de la Unidad de Cuidado Neurocrítico Neonatal y profesora de pediatría de la División de Neonatología de la Universidad de Stanford, en California. La segunda charla se titula Convulsiones en el periodo neonatal. La disertante va a ser la doctora Silvana Caligaris, que es neuróloga infantil, docente adscripta de la UBA, médica de planta de nuestro hospital y está a cargo de nuestras interconsultas de la NEO. Primero vamos a escuchar las dos charlas, luego vamos a poder realizar preguntas a ambas disertantes. La doctora Sonia Bonifacio va a estar presente vía Zoom y a la doctora Sonia Caligaris la tenemos acá. Así que, bueno, adelante. Good morning, everyone. My name is Sonia Bonifacio. I'm a neonatologist at Stanford University, and it's my pleasure to have been invited to speak to you today about the challenge of mild hypoxic ischemic in the era of therapeutic hypothermia. I only have one disclosure in that I received funding for the Thrasher Foundation to perform a randomized controlled trial of therapeutic hypothermia for mild HIE. Our learning objectives for today are the following: to review the definition, differential diagnosis, and neurological findings of neonatal encephalopathy, to review the current recommendations for the use of therapeutic hypothermia for HIE, to emphasize the definitional problem of mild encephalopathy, to review current data on outcomes in this population, and to have a small debate about the pros and the cons for using therapeutic hypothermia in mild encephalopathy. So first we come to the challenge of defining what is neonatal encephalopathy. In general, and this is a definition provided by the American Academy of Pediatrics and the American College of Obstetrics and Gynecology, neonatal encephalopathy is defined in the following way. It is disturbed neurologic function in the earliest days in term infants that's manifested by altered level of consciousness or seizures, and often accompanied by the difficulty with initiating and maintaining respiration, as well as having depression of muscular tone and abnormal reflexes. We can call it HIE if we can determine that there was an acute peripartum or intrapartum hypoxic ischemic event that contributed to the formation of neonatal encephalopathy. We can look for different types of contributing factors and the timing of those factors that could be consistent with an acute peripartum event. And that includes something like a sentinel event before delivery, fetal heart rate patterns that are consistent with an acute peri or intrapartum event. We can look at magnetic resonance imaging and looking at the timing and the type of brain injury that we might see on those MRIs. And we also have to exclude that there are no other proximal or distal risk factors, for example, genetic conditions or chronic placental issues that could have contributed and been the cause of the neonatal encephalopathy. In general, these children are thought to historically have the developmental outcome of spastic quadriplegia or dyskinetic cerebral palsy. We can also look at the newborn and look for neonatal signs of acute peripartum or intrapartum events. These include things like a low 5 and 10 minute APGAR score, so an APGAR score below 5 at those times.
the presence of fetal umbilical arterial acidemia, and MRI findings of acute brain injury and multi-system organ failure. We know that the causes of neonatal encephalopathy are many. For sure, and especially when we're considering developing parts of the world, hypoxic ischemic encephalopathy is a large contributor of those who have neonatal encephalopathy. We know that infection can contribute. Inborn errors of metabolism could also be an identifying cause of neonatal encephalopathy. A baby with a stroke could also become encephalopathic. A baby with an intracranial hemorrhage. A baby who is exposed to toxins. These are all causes of neonatal encephalopathy. What about therapeutic hypothermia? Therapeutic hypothermia is a treatment that we can apply that has been demonstrated in multiple randomized controlled trials that if it's initiated within 6 hours after birth in term newborns greater than or equal to 36 weeks gestation who have moderate to severe hypoxic ischemic encephalopathy, that hypothermia reduces the risk of death or major neurodevelopmental impairment at 18 months of age. We know that the relative risk associated with treatment in terms of the outcome is 0.75. And what that means is that our number needed to treat is quite low at 7. What that means is that we have to treat 7 babies with moderate to severe hypoxic ischemic encephalopathy with therapeutic hypothermia in order for one child to not suffer the outcome of death or moderate to severe disability. And because these trials have demonstrated such efficacy, therapeutic hypothermia has been widely adopted as the standard of care for HIE. We do know, though, from looking at the meta-analyses, that the efficacy of hypothermia varies by the severity of the encephalopathy. And for moderate encephalopathy, we saw a larger reduction in the rates of death or disability. That was 32% compared to those babies with severe encephalopathy who only experienced an 18% in the reduction of death or disability with treatment. When we're considering neuroprotection, it's important to remember what the mechanisms of brain injury are in the setting of a hypoxic ischemic insult. So here from this review that was published by Dr. Gunn's group, we can see the various injurious mechanisms that happen after an insult, shown here. After there's been an insult, we can have significant changes at the cellular level that include calcium toxicity, delayed inflammation, differences in the channels in the neurons, and we can have mitochondrial failure. Resuscitation and reperfusion happen just prior to that, and we can see what happens over time in terms of the different injurious pathways in kind of orange or red, as well as identifying landmarks for things that might be So which neonates should be treated with therapeutic hypothermia? Well, in most countries, organizational bodies such as the International Liaison Committee on Resuscitation, or like in the United States, the American Academy of Pediatrics, suggests which patients should be treated. In general, these organizations have said that treatment criteria at any given institution should be similar to those that were used in the randomized controlled trials. Those include term infants who are less than 6 hours after birth, who have evidence of perinatal asphyxia as shown by these criteria here, such as the presence of acidosis, low APGAR scores, ongoing need for resuscitation after birth, and who have evidence of a perinatal event.
who then also have moderate to severe encephalopathy, and that is defined using the SARNAT exam with the presence of 3 out of the 6 categories of the modified SARNAT exam being in the moderate to severe range or having seizures. What we have seen, however, is that there has been what we call practice creep. This is data from California looking between the years 2010 and 2018 at the number of patients with mild HIE who are being cooled. And so you can see there's been a steady increase in the number of patients who are identified to have mild neonatal encephalopathy thought to be due to hypoxia ischemia who are receiving therapeutic hypothermia. None of these patients would have been included in the original randomized controlled trials. Why is this happening? Is it because we don't really know how to define mild HIE? Is it because we don't believe the exam, the neurological exam that has been performed by other providers? In the United States, there might be fear of being sued for not providing therapeutic hypothermia. Is it because we worry that a baby might progress from being mild to moderate? Or is it just because therapeutic hypothermia is easy to apply, so we might as well use it? One of the major problems that we have is that there's no uniform definition of what mild hypoxic ischemic encephalopathy is. And that's problematic because in order to apply neuroprotection, we need to be able to identify patients quickly after birth. We do see that many studies use some historical or biochemical criteria to suggest the presence of an acute peri or intrapartum hypoxic ischemic event. And we have to perform a systematic neurological exam or use other tools such as amplitude integrated EEG or EEG in order to identify encephalopathy. Here we run into issues that many centers use different types of neurological exams, whether they use the SARNAT exam or the Thompson score or an encephalopathy score. We have difficulty when we try to compare the patients between one center and another based on definition. If we are going to use some type of an exam, how many abnormalities on that exam do we need to have before we could say somebody is mild and not moderate or severe? Here you can see the differences in 2 of the types of exams that are routinely used to identify patients who might need therapeutic hypothermia. This was the NICHD, which is the National Institute for Child Health and Disease in the United States. This is a version of the SARNAT exam, also known as the modified SARNAT exam, where we look at things like level of consciousness, spontaneous activity, muscle tone, posture, the presence of certain primitive reflexes, and we also look at autonomic function. The TOBI exam, on the other hand, has fewer items. Specifically, they look at level of consciousness, and you only need to be lethargic or comatose, and then have only 1 additional finding, whereas in the SARNAT exam, you must have 3 moderate or severe findings. It's important to ask ourselves if mildly encephalopathic patients need therapy. This is a hard question to answer because we know that it's difficult to compare the outcomes in various studies of patients with mild HIE for several reasons. First of all, they might include patients in some studies who are treated with hypothermia, whereas other studies might only be of babies with mild encephalopathy who were not treated with hypothermia. They also might use slightly different inclusion criteria and definitions for mild encephalopathy. They also may have various definitions about what exactly is an abnormal neurodevelopmental outcome in the short term and in the long term. There is one meta-analysis that does have
16 studies including 250 patients with mild HIE. And in this study, 22% of the patients had an abnormal neurodevelopmental outcome at 18 months of age. We do know that in 4 of the randomized controlled trials, a total of 91 infants were mistakenly included in the study of hypothermia for moderate to severe HIE. When we look at the outcome of those 91 patients with mild HIE, there was an abnormal outcome in almost 30% of the babies who had been receiving therapeutic hypothermia and 37% of the babies who did not receive therapeutic hypothermia. We also know that longer-term outcomes, for example, school-age outcomes, are underreported in the literature, but we know from one very good study that these patients are at risk for a low intelligence quotient at 5 years of age. So here's a study performed by the group in Ireland that looked at EEG as a way of grading the encephalopathy and selected patients with mild neonatal hypoxic ischemic encephalopathy based on the EEG and their outcome at 5 years of age. These are patients who were born between 2003 and 2005, included 95 total patients, 30 of which were control patients. None of them were treated with therapeutic hypothermia. They defined an abnormal outcome as having cerebral palsy or an IQ of less than 85 and a host of other outcomes. There were 22 patients with mild neonatal encephalopathy, and they had lower full-scale IQ, verbal and performance IQ compared to control infants. And what's interesting is that the cognitive scores did not differ between mild and moderate HIE. Here are their definitions of encephalopathy. So patients had to have 2 or more of these factors, so acidosis, low APGAR scores, presence of high lactate, or an abnormal neurological exam. And they defined mild encephalopathy based on EEG criteria, so that there was a continuous background pattern, but there was slightly abnormal activity. I just want you to focus on the left-hand side of this screen, where you can see the full-scale IQ at 5 years of age in the comparison or the control group compared to those with mild, moderate, and severe encephalopathy. And you can see that the full-scale IQ scores of the babies who had mild encephalopathy are no different and cannot be distinguished from those patients who had moderate encephalopathy. I want to share some recent studies on outcomes of mild HIE. There was a study done by Tara DuPont using the NICHD criteria to define encephalopathy, and the neurologic exam that was used was the modified SARNAT score. But what she did was she said we would call it a mild encephalopathy if there was 1 or 2 moderate or severe abnormalities present. In this scoring system, you have to have 3 abnormalities that are moderate to severe to qualify as, or to be categorized as having moderate to severe encephalopathy. So here she identified 60 patients. 20% of them had an abnormal short-term outcome, so difficulty feeding at the time of discharge, an abnormal neurological exam at the time of discharge, an abnormal MRI, seizures, or requiring G-tube feeds. There was also a study by Walsh et al., which used these broadened NICHD criteria to form their own regional cooling criteria. They included, unfortunately, patients who were preterm, so they only had to be more than 34 weeks, with relatively higher pHs and less severe metabolic acidosis. And they only required 1 abnormality on exam. And then they looked at the MRIs of these patients. 18 of the 48 infants that they identified as having mild HIE had evidence of brain injury that could be associated with hypoxia ischemia. 2 had mild injury to the basal ganglia and thalamus.
4 had a single focal infarction in the white matter, and the remainder of the patients with brain injuries had a watershed pattern of injury, which is more consistent with a prolonged partial hypoxic ischemic insult as opposed to an acute profound event. Here you can see the distribution of the MRI findings in the Walsh study. You can see here those patients with mild encephalopathy, 48, 35 who were moderate, and 6 who were severe. You can see that 46% of the mild babies had a normal MRI. And here is the distribution of the different types of findings that they had, such as basal ganglia injury and watershed injury. And you can see here that patients with mild encephalopathy tended to have watershed injury as opposed to basal ganglia injury. There was also a study done by Lena Shellac from Dallas, Texas. This was called the PRIME study, Prospective Research in Mild Encephalopathy. It was an observational study of 63 patients. She used the NICHD criteria for patient selection, and she defined mild as the presence of one or more abnormality on the modified SARNAT exam. She was looking at short-term outcomes such as an abnormal AEG, MRI, or exam at discharge. And she identified that half of the babies had an abnormal short-term outcome, with 9 of the babies having abnormalities on MRI, and 22 babies having an abnormal neurological exam. She then later went and looked at the outcomes of a subset of these patients at 18 to 22 months of age and identified disability in 16% of those who she had been able to follow. The length of stay in the hospital for these babies with mild encephalopathy was a median of 5 days. Here we can see the 7 patients who were identified to have disability at 18 to 22 months of age, and you can see that all of them had more than two or more categories of abnormalities on their SARNAT exam. You can see that many of them had continuous normal voltage on their amplitude integrated EEG, and many of them did not have brain injury identified on MRI. And here you can see what types of outcomes that they had. 4 of the patients had mild disability, whereas 3 had severe disability. There is further data from the Children's Hospital Network that looks at mild encephalopathy, and their definition of mild was neonates who were alert or hyperalert with an exaggerated response to arousal, who were examined by a neonatologist or a neurologist. And mild HIE was noted if this was the highest level of abnormality in the first 7 days of life in terms of level of consciousness. In this study of many hospitals in the United States that participate, 13% of all patients who had encephalopathy were identified as having mild, and of those 386 patients who had mild encephalopathy, 83% had been treated with therapeutic hypothermia. They then did an analysis of the 272 infants who had mild encephalopathy and an MRI that was performed, and the majority of these babies were treated with hypothermia. Here are their findings. 38% of these babies who were imaged had evidence of brain injury on MRI. Almost half of them had predominant white matter injury. A few of them had bleeds. A few of them had parenchymal hemorrhages. The median length of stay for this study population in the hospital was 11 days and 4 days on the ventilator. 94% of the patients were feeding fully by mouth at the time of discharge from the hospital. We also have a study from the Canadian Neonatal Network
that looked at a large population of babies who were admitted with a diagnosis of HIE, 3,715. Of those, 1,089 had stage 1 or mild encephalopathy. The minority received hypothermia. The rest received standard care. And then they looked at the MRIs of these patients. Infants who were treated with hypothermia who had mild HIE are here in this column. Those who received standard care are in this column. And this highlights that babies who are being treated with hypothermia are more likely to have had resuscitation and lower APGAR scores, as well as evidence of multi-organ dysfunction. But we also had bad things happen to them. They required opioids during their treatment with hypothermia, and they stayed in the hospital longer. So they then went on to look at the different patterns of injury on MRI, comparing the hypothermia treated group to those who did not receive hypothermia. All of these patients, again, had mild encephalopathy. 59% had a normal MRI in the treated group compared to only 38% in those who were not treated. But you can also see that 30% and 28% had a pattern of injury on imaging that was not well defined, meaning not necessarily characteristic for a hypoxic ischemic event. There's been more MRI work recently. This is from the HEAL study. And here they looked at the definition of mild HIE being greater than or equal to 1 SARNAT exam abnormality of any severity, but obviously less than 3 in the moderate to severe category. And they needed to have at least one of these following abnormalities. In this patient, you can in this patient group, you can see that there were 87 who had brain injury, 55 who did not have brain injury. About 80 to 90% of all patients were treated with therapeutic hypothermia. And in terms of whether or not there was brain injury, between these groups, there was no difference in pH or APGAR scores or the presence of sentinel events. They then compared the treated patients to the non-treated patients. And you can see here that a watershed pattern of injury was very common in the babies, especially those who were not treated with therapeutic hypothermia. You can also see here that between both groups, a large number of them did have brain injury. And you can see that an atypical pattern of injury was also common. When they tried to look at both the severity and the acuity of the injury in the treated versus non-treated patients, there were no differences between the groups. So for the next several minutes, we're going to talk about, as if we were debating, what are the pros and the cons against using hypothermia for mild neonatal encephalopathy or HIE. We know that mild encephalopathy is associated with 2 times increase of the risk of disability, and that approximately 50 to 60% of these patients with mild encephalopathy are going to have brain injury on MRI. We know that at least in data from the group from Ireland, that at 5 years of age, those babies who had mild encephalopathy in the newborn period could not be distinguished from those with moderate encephalopathy in terms of their full-scale IQ. We also know that evaluating patients with encephalopathy can be challenging. The neurological exam requires practice, and distinguishing mild encephalopathy from moderate may be difficult. And is very subjective. If we are going to take a stance towards being pro-treatment, we really need to think about how do we define encephalopathy, how do we improve systematic training of all providers who go to deliveries,
How do we improve other biomarkers in order to better understand the timing or the nature or the etiology of the encephalopathy, and realize that there are definite challenges in differentiating a baby who's mild versus who's moderate. Many people would say, though, if there's a potential to reduce the progression of brain injury, how do we decide who should be treated? Should it be parents or providers who say that the baby should be treated? And do we need to provide informed consent of the potential benefits and risks of treatment? What are the considerations against treatment? I don't think we fully understand how we can define what mild neonatal encephalopathy or hypoxic ischemic encephalopathy is. What historical and biochemical criteria should we use? Which neurological exam should be used? How many abnormalities do we need? And is mild the same? Is the baby who only has one abnormality the same as a baby who might have 2 or 3 mild abnormalities on exam? Can we figure this out rapidly after a baby is born, knowing that in order to provide neuroprotection, it's best if we do it in the first 6 hours after birth? And if we know what mild encephalopathy is, how do we figure out who is at highest risk of progressing to moderate or who is at highest risk for an abnormal neurodevelopmental outcome? How are we going to pick who to treat? If we treat everybody who only has one abnormality on the exam, then we are going to be treating many, many patients with encephalopathy. Other considerations against treatment is that I hope I've shown you with the MRI data that it's really a mixed bag of abnormalities that we see on imaging that could indicate a variety of different pathophysiological mechanisms. We also know that when we look at large cohorts of patients that there are a few babies with mild encephalopathy who have significant motor abnormalities or experience death. That is extremely rare. We do know that cognitive and language scores can be lower, but few of them are in the severe range. And so we have to think about what would the number needed to treat be in order for one child with mild encephalopathy to benefit. And I think we really have to consider possible harm. At least here in California, in the United States, about 75% of patients who are treated with hypothermia have to be transferred by ambulance or by helicopter or by plane from one hospital to another. This interferes with bonding and breastfeeding. It also, treating these patients requires intravenous access. We give them opioid medications while we're treating them so they do not feel discomfort. There may be cardiovascular side effects of hypothermia. We know that these patients who do get treated have a prolonged hospital stay, and that has a cost to the family and can be a burden on the hospital. So in conclusion, I hope I've shown you that the outcomes of children with mild encephalopathy are not universally reassuring, with an abnormal neurodevelopmental outcome in about 25% of patients. Based on the studies we have now, we can say that these studies are limited because they use different definitions for what is mild encephalopathy. We also know that there is practice creep in the use of therapeutic hypothermia, making it difficult to compare outcomes in these patients. How do we move forward with this? Well, we have tried very hard to do a randomized controlled trial, which is incredibly challenging because of the need to identify these patients early and to implement treatment early. We could consider doing further analysis of registry data, but that still requires systematic examination techniques and documentation.
I think it's really important for us to consider the possible harm we might be causing infants and their families by blatantly applying hypothermia without meeting strict criteria. So with that, I thank you for your attention, and I'd be happy to answer any questions. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento de vuelta, soy Silvana Caligaris y vamos a charlar unos 20-25 minutos de convulsiones en el periodo neonatal. Así que bueno, es lo máximo, digamos, que a ver si les puedo transmitir todo lo más importante. Bueno, la importancia de las convulsiones es porque constituye la emergencia neurológica más frecuente en la UCI neonatal, con una prevalencia de 1 a 5 cada 1000 nacimientos. Lo habitual y lo más frecuente es que estas convulsiones sean agudas provocadas, como se las define hoy, a aquellas secundarias a alguna injuria, ¿sí? Alguna lesión. La siguiente. El periodo neonatal, que es el que encontramos acá, fíjense la elevada sinaptogénesis que presenta. Esto habla de una mayor actividad eléctrica excitatoria en las neuronas y por eso cualquier disturbio, sea metabólico, vascular, infeccioso, hipóxico isquémico, puede desencadenar convulsiones en este periodo. Y la focalidad de las convulsiones habla de la escasa mielinización que se da a esta edad. La siguiente. Entonces, la definición actual que proviene de la ILAE, que es la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, un grupo de expertos en epilepsia, la definieron actualmente en 2017 como una actividad repentina y transitoria de sobrecarga eléctrica, sincrónica en un grupo de neuronas, y que en el recién nacido puede desencadenar síntomas o no. Ahí ya hablamos de una complejidad en la convulsión en el periodo neonatal, porque tenemos aquellas que podemos observar síntomas y convulsiones en las cuales no vamos a ver ninguna actividad clínica, solo vamos a ver la repercusión electrográfica. Por lo tanto, los bebés pueden presentar movimientos repentinos que pueden ser sospechosos de una crisis convulsiva, pero si no hay un correlato en el electroencefalograma, no podemos diagnosticar la convulsión. Por lo tanto, sí o sí, en este periodo de edad, la actividad del electroencefalograma es la que define la convulsión. Un grupo de movimientos, que son las mioclonías en el recién nacido, nos proveen un desafío para definir si son convulsiones o no, ya que durante el sueño los recién nacidos sanos muchas veces presentan mioclonías, ¿sí? Estas pequeñas sacudidas bruscas, que son fisiológicas. Entonces, si en un bebé sano observamos estas mioclonías durante el sueño, sí, solamente durante el sueño, lo más probable es que sean fisiológicas y que no tengamos que hacer ningún otro estudio. Si las mioclonías ocurren en sueño y además en vigilia, ahí tenemos que prestar más atención. Lo ideal es tener un electroencefalograma y poder monitorizarlas, a ver si tienen algún correlato eléctrico. Si hay una correlación en el electroencefalograma, entonces estas mioclonías sí definen una convulsión y habría que iniciar el tratamiento, junto con la investigación de a qué se deben, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? Si no hay correlación en el electroencefalograma, puede ser alguna desencadenada por estímulo. Ahí consideramos la hipereplexia, que muchas veces con estímulos táctiles pueden desencadenar movimientos que a veces también recurren en apneas o en cianosis, en el cual la hipereplexia, el clonazepam es el tratamiento de elección. Otra situación es que sea un paciente en una unidad intensiva de cuidados críticos, en el cual está recibiendo drogas de analgosedación, en el cual tenemos que tener sí, la posibilidad de que también sea un efecto adverso estas drogas. Siguiente. Por ejemplo, en el video de la izquierda arriba, si lo activás, ahí está. Podemos ver las mioclonías en un paciente post-midazolam continuo, en el cual, digamos, lo que deberíamos hacer es ajustar la medicación de analgosedación.
En general, al ser un paciente crítico, sí, digamos, recomendamos hacer el electroencefalograma para quedarnos tranquilos, que no hay ningún correlato eléctrico y, bueno, establecer el ajuste de la medicación. En el otro bebé, el que está arriba a la derecha, vamos a ver movimientos que son de tremulación o temblorosos. Es un bebé sano, que también son manifestaciones que podemos observar. Y en el paciente de abajo, que tenemos el electroencefalograma correlacionando un trazado de lo que es el paroxismo supresión, y aparte vemos que el bebé está letárgico, hipotónico. Vamos a ver mioclonías un poco más sutiles, y que esta es una entidad, digamos, epiléptica, que es la hiperlicinemia no cetasa. Yo por ahí lo toco así y se empieza a mover o hace ciclos peor. La siguiente. Las causas. Fíjense que el gráfico de las causas es parecido al que mostró la doctora Bonifacio en la definición de encefalopatía. Por lejos la causa más común es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Luego tenemos las causas por trauma vascular y el ACV en sí, causas infecciosas. Así que la mayoría de las convulsiones que vamos a ver en este periodo son las agudas provocadas. Luego tenemos malformaciones en el sistema nervioso central y la epilepsia. Acá este 6% corresponden a las genéticamente determinadas y las de causa metabólica es el grupo menos frecuente. La semiología, ¿cómo se pueden presentar o cómo se pueden manifestar las convulsiones en el recién nacido? Pueden presentarse con signos clínicos, con características motoras, como un automatismo, una clonía, que es una sacudida rítmica, espasmos epilépticos, mioclonías, que son las que vimos recién, posturas tónicas, como si fuera una postura de corticación o de cerebración. Hay características que no son motoras, como cambios autonómicos, y el arresto de comportamiento. Estas son las convulsiones con componente clínico. Pero además tenemos las solo electrográficas, estas que yo les comenté, que no van a presentar signos clínicos, que las vamos a ver solamente en la actividad electroencefalográfica. Es por eso es que en toda unidad de terapia intensiva lo que se recomienda es el monitoreo continuo con un monitor de función cerebral o el electroencefalograma de ser posible. Lo más frecuente de las solo electrográficas las vamos a ver en la hipoxisquemia y en las de pretérmino también, junto con las causas infecciosas. Ahora en el cuadro siguiente les vamos a mostrar, cuando vemos los signos clínicos, qué etiología podemos sospechar. Bueno, fíjense en este video los sutiles que son. Acá vemos un trazado de paroxismo supresión en un paciente con una hipoxisquemia severa y está con el colchón de hipotermia, y fíjense en el miembro superior izquierdo que hace un sutil movimiento. Así que las crisis muchas veces son sutiles, son de difícil reconocimiento. En un bebé cursando un tratamiento con hipotermia tenemos que estar muy atentos y observar cualquier manifestación junto con el monitoreo continuo. Y el estudio de al lado es un video electroencefalograma, que es una beba, que ahora vamos a ver, si lo adelantás un poquito, hace una secuencia más o menos a los 20 y pico de segundos, a los 27 segundos ponelo, hace una secuencia de salvas de espasmos. ¿Ahí la ven? Hace una de atrás, ¿ven? Ahí son los espasmos. Y el trazado electroencefalográfico, lo que nosotros vemos es una desorganización digamos, del ritmo de base para un recién nacido de término y presencias de ondas agudas, multifocales y atenuaciones breves de voltaje. Entonces, estos serían espasmos epilépticos o una encefalopatía epiléptica de inicio temprano, que es la clasificación que se usa actualmente para las epilepsias graves de inicio neonatal. ¿Avanzamos? El cuadro anterior. Ahí está. Este es el que les mencionaba. Este es un trabajo con 147 recién nacidos, en el cual monitorearon mediante video G, que es el estudio Gold Standard, que lamentablemente la mayoría de las unidades intensivas no contamos con este estudio. Nosotros tenemos video G, pero no en la unidad misma, ¿sí? Tenemos que trasladar al bebé muchas veces a hacer video y se complica si está en una situación crítica. Pero tenemos muchas herramientas
para poder estudiar las convulsiones. Y este estudio de 147 recién nacidos, lo que mostró es digamos, la semiología, de acuerdo a la semiología, cuál era la causa más común. Fíjense que las de hipoxia e isquemia, lo más frecuente es que hagan crisis solo electrográficas, o sea que no presenten signos clínicos. Por eso el monitoreo continuo acá es fundamental en esta entidad. Las causas vasculares, la mayoría son motoras, focales, clónicas. En general al bebé no lo vamos a ver encefalopático. Entonces un bebé que tiene un buen Apgar y empieza con clonías focales, en general uno puede ya sospechar que puede ser uno de los diagnósticos una causa vascular. Las genéticas, generalmente lo que hacen son crisis de tipo secuencial, o sea, son crisis que el electroencefalograma vemos cambios electrográficos de un foco a otro y que puede pasar de un espasmo tónico a una clonía. Las secuenciales, lo que se vio es que lo más común es que esté asociada a una epilepsia. En cambio, las mioclonías, muchas veces las vemos en un bebé encefalopático, estudiarle las causas metabólicas. Acá en este monitor de función cerebral de 2 canales, lo que vemos es un estado de mal convulsivo en el cual se fueron cargando las drogas de tratamiento, que ahora también las vamos a ver. Este fue un paciente con una meningoencefalitis, y fíjense que en el monitoreo también podemos predecir el final de una convulsión. A veces puede pasar que durante el tratamiento cese la convulsión clínica, pero a nivel electrográfico no. A nivel electrográfico persista, por lo tanto tenemos que ir viendo en el monitoreo que el cual nos ayuda para ver el cese o el fin del estado de mal. Acá es cuando recibió infusión continua de lidocaína. Y bueno, acá 2 tips para más o menos pensar en un recién nacido en el cual descartamos la hipoxia isquemia e inicia con convulsiones focales. Muchas veces lo encontramos bastante bien clínicamente. Uno de los criterios es pedirle una neuroimagen, ver si tiene una injuria vascular. Y las meningoencefalitis en este periodo, en general, siempre es una condición bastante severa, que genera encefalopatía, con cambios en el nivel de alerta, y las crisis que muchas veces, sobre todo las encefalitis herpéticas, cursan con estados de mal convulsivo. Siguiente. Bueno, acá comparamos un poquito lo que nos muestra el monitor de función cerebral y el electroencefalograma. El monitor de función cerebral, que generalmente usamos acá en la UCIN, es de 2 canales, que nos muestra los trazados centroparietales, que es donde mayormente se originan las convulsiones en la hipoxia isquemia, que es el método generalmente usado para monitorearlas. El electroencefalograma convencional tiene mayor canales de monitoreo y nos permiten, por ejemplo, una convulsión secundaria de hipoglucemia. Lo más probable es que las convulsiones se inician en el área occipital, por lo tanto conviene tratar de tener el electroconvencional, o lo que hemos hecho una vez, que un bebé en el cual tenía una encefalitis y veíamos que las crisis en el electroencefalograma eran de origen temporal, no lo podíamos seguir monitoreando, o para que los neonatólogos puedan seguir detectando las crisis, le cambiamos los electrodos a las áreas temporales, creo que en los electrodos temporales T3 y T4. Entonces, al cambiarle los electrodos, ahí pudieron seguir monitoreándolo ellos durante la guardia, ya que las crisis se originaban ahí. Ay, tengo mucha sed. Estoy muy acelerada. Muy bien, sí. El algoritmo de tratamiento. Bueno, la primera droga sigue siendo hoy el fenobarbital. No ha podido ser desterrado el barbitúrico. Hay un estudio NeoLEP2, no sé si lo leyeron, es bastante reciente, en el cual hicieron una randomización de levetiracetam y fenobarbital, y la mayor eficacia se la sigue llevando el fenobarbital. Sé que a veces hay problemas para conseguirlo, sobre todo la forma endovenosa,
Hay que tratar de que no se desaparezca porque es el tratamiento de primera línea, aún para las convulsiones en la neo. Bueno, las dosis de carga podemos probar con una dosis de carga más y después pasar a las drogas de segunda línea. Hoy en día el que ganó gran repercusión es el levetiracetam. La fenitoína acá no la pusimos porque en los algoritmos internacionales usan fosfenitoína, que tiene mejor biodisponibilidad que la feni. La feni igualmente no la dejen de lado porque es un buen tratamiento para las convulsiones causadas por epilepsia, sobre todo las genéticamente determinadas. Así que como las mayorías son provocadas y tenemos establecida la causa, continuamos con el levetiracetam. Podemos establecer 2 dosis de carga y el mantenimiento, las guías internacionales hablan de 40, 60 miligramos kilo día. Nosotros hemos llegado hasta 100 y no hemos tenido problemas o efectos adversos, sí por ahí mayor somnolencia o desacople del electro, pero una vez resuelta empezamos a disminuirla y no hubo la verdad que efectos secundarios importantes. Si no resuelve, pasamos a las drogas de infusión continua. Acá la novedad que también está ganando protagonismo de a poquito la lidocaína, es poca la experiencia que se tiene. Acá tuvimos algunos pacientes que no han respondido al midazolam. La verdad que nos ha ido bien. Hay que cuidar un poco la cuestión hemodinámica, si el paciente está hemodinámicamente estable, eso en general. Tiene que haber mucha interacción con el neonatólogo en este momento para ver si puede recibirla. Pero es una droga en la cual ya está establecida que puede ser recibida en infusión continua en el periodo neonatal. Bueno, y acá un poco de algoritmo de estudios para facilitarle algunas causas menos frecuentes. Cuando se descartó convulsión por hipoxisquemia, no tiene nada en la neuroimagen que nos oriente a algo vascular, lo infeccioso todo negativo, que seguimos estudiando cómo podemos diagnosticar a nuestro paciente. Los estudios complementarios que nos orientarían quizá a una encefalopatía metabólica, generalmente lo que recomendamos es, bueno, hormonas de línea media, el hipotiroidismo puede ser causa de encefalopatía y convulsión. La glucemia, nosotros sugerimos también que poderlas parear en sangre y líquido cefalorraquídeo, lo mismo por el láctico, porque está la deficiencia de LUT1, que es una encefalopatía que puede dar inicio neonatal y que es una deficiencia, un transportador de glucosa cerebral que hace que el metabolismo de la energía no pueda llevar a cabo por la glucosa, tiene que usar vías alternativas para el sustrato energético, entonces es un tratamiento de emergencia la dieta cetogénica. Es una condición rara, pero tenemos nosotros en neurología pacientes con este diagnóstico. Y una aproximación es parear la glucosa en sangre y líquido cefalorraquídeo. Estudios metabólicos iniciales si tienen amonio, ácido úrico, estado ácido base, como para poder orientarnos, la punción lumbar. Cuando no hay a veces estudios metabólicos, la espectroscopía puede ser una gran ayuda también para establecer diagnóstico. Ahora les muestro 2 casitos. Y dentro de la encefalopatía epiléptica, cuando no tenemos un diagnóstico claro, una línea de tratamiento a probar es la piridoxina. Sí, la deficiencia de piridoxina también es muy rara de encontrar, pero la epilepsia resuelve con esta vitamina. Entonces, podemos indicarle al paciente 100 miligramos cada 8 vía oral, probar 3 a 5 días y ver si remite o no la epilepsia. Las deficiencias de cofactores, a veces es difícil conseguir piridoxal fosfato, es muy rara también la entidad, pero está indicada en las epilepsias por deficiencia de vitaminas y cofactores. Mientras seguimos ampliando estudios, en general se hacen en centros de más complejidad para poder muchas veces tratar la causa, más que no van a responder a fármacos comunes del manejo de convulsiones agudas provocadas. Acá, por ejemplo, tenemos un recién nacido de término que a las pocas horas de vida
empieza a mostrar signos de encefalopatía, letargamiento, progresa a coma, se observan las mioclonías segmentarias y un electroencefalograma en paroxismo supresión. ¿Sí? Cuando no tenemos estudios metabólicos o para hacer perfiles bioquímicos, como les decía, la neuroimagen puede mostrarnos un pico de glicina en la espectroscopía y nos puede orientar ya al diagnóstico de hiperglicinemia no cetósica. Este es un paciente que habíamos tenido en la UCIN de Esquel, en el cual se estableció el diagnóstico. Hay algunos tratamientos conservadores que pueden ayudar, como el dextrometorfano, la ketamina, la dieta cetogénica, en la hiperglicemia no cetósica, pero no, la verdad que cuando se presenta en una forma grave, neonatal, que lleva al coma, es difícil la respuesta terapéutica, y muchas veces recurrimos a la adecuación, y bueno, lo importante es el diagnóstico y el consejo genético. Otro caso es una beba de La Pampa, que también presentaba signos de encefalopatía, una epilepsia focal. El fenotipo, como verán, era sindrómico. Tenía cataratas con restos embrionarios en el cristalino. Y la neuroimagen acá también nos orientó al diagnóstico por la presencia de esos quistes germinolíticos que se ven ahí cerca del ventrículo. Y la espectroscopía, en la otra, el pico de lípidos, que nos orientó a una enfermedad peroxisomal, que hoy en día no contamos con tratamiento, pero lo mismo. Diagnóstico, consejo genético, adecuación del tratamiento, y se pudo volver a su provincia la paciente. El otro gran grupo de pacientes que hemos tenido son las epilepsias genéticamente determinadas. Generalmente, bueno, las alteraciones que vamos a ver son en los canales iónicos de las neuronas. La más común es por la de canal de potasio, también hemos tenido por canal de sodio. Generalmente son también bebés que nacen bien y a los pocos días empiezan con convulsiones, muchas veces multifocales, pueden tener espasmos, tónicas con apnea, y las secuenciales son las más orientadoras. Son farmacoresistentes la gran mayoría. La droga de primera línea para este tipo de epilepsia son los bloqueantes de sodio. ¿Por qué? Porque muchas de estas variantes genéticas dan ganancia de función, si la vuelven más excitable a la neurona en el canal de sodio, y entonces bloquearlo sería una estrategia. La fenitoína, la carbamazepina son las drogas de primera línea hoy para el tratamiento de las encefalopatías epilépticas genéticamente determinadas. Bueno, ¿seguimos? Entonces, para redondear lo que hemos aprendido en estos 20 minutos así vorágines, generalmente cuando tenemos un paciente que empieza con convulsiones, la primera pregunta es si estas convulsiones son agudas provocadas, porque son las causas más frecuentes. Chequear si pudo haber sido una hipoxisquemia, revisar el Apgar, el estado ácido base del cordón, el Sarnat, cómo fue el parto de ese bebé. Si es una causa infecciosa, buscar signos clínicos de laboratorio, antecedentes maternos. Si es un evento no epiléptico, ¿sí? Si en el electroencefalograma no encontramos correlación, chequear drogas de analgosedación. O si el origen es epiléptico, de una causa metabólica, estructural, genética, evaluaremos los estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico. Y el último cuadrito, queda un último cuadrito, acá, para englobar. Entonces, convulsiones agudas provocadas, las más frecuentes, son secundarias a una lesión. El tratamiento de primera línea, recuerden el fenobarbital. Segunda línea contamos con levetiracetamidifenil. Y tercera, en las drogas de infusión continua, midazolam. Y hoy tenemos también a la dileocaína. Recuerden, primera línea, el fenobarbital, que tiene una efectividad todavía del 50%. Y después, las causas epilépticas, tenemos formas leves, que en general también son genéticamente determinadas, es la epilepsia autolimitada neonatal. Son bebés que nacen bien, que no se encuentran encefalopáticos y empiezan con crisis, cuarto, quinto día de vida, muchas veces acompañadas de cambios vasomotores. El electroencefalograma puede ser normal, el interictal, lo que llamamos nosotros, o sea, en el momento que registramos cuando no está la convulsión, pero si tenemos antecedentes familiares o le hacemos un estudio más prolongado y enganchamos la crisis, el tratamiento de primera línea son los bloqueantes de canal de sodio, difenil y oxcarba. Tienen en general buena evolución.
Y después tenemos las epilepsias severas. Antes se les llamaba a la que era espasmos con paroxismo-supresión, síndrome de Ohtahara. Ahora está englobada en encefalopatía epiléptica y del desarrollo temprano, que son bebés encefalopáticos, crisis farmacoresistentes, no responden en general a las drogas de las que usamos para agudas provocadas. Probar las vitaminas. Si sospechamos una canalopatía, bloqueantes de sodio. Y también utilizamos ya en la NEO terapia cetogénica, que ya digamos, ya hay evidencia que puede ser segura y eficaz aplicada en recién nacidos y que no interrumpe la lactancia materna. La epilepsia focal migrante es otra epilepsia grave, severa, muchas veces asociada también a canalopatías, así que puede responder a los bloqueantes de sodio. Así que bueno, cuando convulsiones agudas provocadas, espero que les haya facilitado el reconocimiento, cómo pensarla, los diagnósticos y tratamientos que pueden ir haciendo, y si el paciente no mejora, son farmacoresistentes o hay que estudiar patologías complejas y raras para poder ir derivándolo al centro de mayor complejidad. Y bueno, este es el grupo con el cual interactuamos y podemos poder hacer el mejor trabajo para nuestros pacientes. Gracias a Neo, UCI, Neuroimágenes, Transmisión Extraña. Bueno, entre tanto, bueno, vamos a habilitar este espacio de preguntas. Quienes se encuentren en línea, digamos, conectados, pueden enviarnos sus preguntas, así las vamos leyendo, y los que están acá, por supuesto, seguimos con la misma dinámica de que nos levantan la mano y les alcanzamos el micrófono. Ahí está. Buenas tardes, doctora Sonia Bonifacio. ¿Qué tal? Mucho Hola. gusto. ¿La estamos viendo? Sí, ¿me pueden Un oír? placer. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Si no, nosotros empezamos. ¿Sí? ¿Empiezo? ¿Sí? Si no, arrancamos nosotros. Hola, me llamo Julián. Quería preguntarle a la doctora sobre los avances en la toma de decisiones del inicio de la hipotermia de los familiares a la hora de decidir la conducta en estos pacientes con hipotermia que comentó. Eso, ¿cómo lo han manejado allá? ¿Cuál es la participación de la familia, decís, Sí, Julián? para la toma de decisión de la hipotermia. Hi, Sonia. Yeah. Here, Julian asked about the participation of the family in the decision of initiating hypothermia in a patient. Yeah. ¿Me pueden oír? ¿Sí o no? ¿No me oyen? ¿Ahora sí? Ahora sí. Yes, now Okay. we listen. Pues siempre platicamos con los padres sobre eso. Voy a tratar lo más que puedo en español, pero sí, siempre platicamos sobre la decisión para iniciar. Para los que están más graves es un poco más fácil, o sea que no necesariamente pedimos permiso, pero es más difícil cuando están más leves. Por ejemplo, en nuestro centro no es normal poner esos bebés en terapia. Sonia, queríamos preguntarte también, nosotros nuestro centro no tiene maternidad, somos un centro que recibimos pacientes trasladados, ahora tenemos ya 250 pacientes, el promedio de ingreso es de alrededor de 4 a 5 horas de vida. Entonces, ¿cuál es el valor del SARNAT en ese nivel, en ese momento, cuando los recibimos? Queríamos tu opinión. Ya, es difícil, especialmente si no tienen como una relación con los doctores que están mandando al bebé, ¿no? Si ya tienen
una relación con esos doctores, si tienen confianza en ellos, si han tenido como clases de enseñar cómo se hace el examen y están usando como, ¿cómo se dice? Un checklist. Y pueden platicar con ellos por teléfono antes de que ellos manden el bebé a ustedes. Entonces, yo creo que es mejor hacer esa decisión en ese momento antes de mandar al bebé. Y después cuando están en la ambulancia o no sé cómo vienen, pero pueden empezar la terapia ahí con máquina o sin máquina, si hay posibilidad de hacer las dos cosas. Pero tienen que tener confianza en lo que los otros doctores te están platicando sobre cómo está el bebé. Porque ya esperar a 6, 7, 8 horas para empezar es muy tarde. ¿Y la ventana de ingreso a la hipotermia son estrictos con las 6 horas o extienden quizá a 12 horas para estos pacientes? Pues para nosotros también los bebés vienen de grande distancia, pero algunas veces no llegan con nosotros hasta 8 o 10 o 12 horas, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer la terapia durante el transporte. O sea, tenemos una máquina que se puede usar en la ambulancia o en avión que puede estar tomando la temperatura del bebé y haciendo cambios para que empiece el tratamiento. Pero sí hay nomás un estudio de empezar la terapia después de 6 horas, de 6 a 24 horas. Y lo que enseña es que probablemente sí tiene beneficio, pero la cantidad de beneficio probablemente es menos. Si es una situación donde uno piensa que sí es por asfixia, si el bebé trae todas las indicaciones para hacer el tratamiento, entonces si llega a 8 o 9, 10 horas, yo creo que sí todavía es mejor darle el tratamiento que no darle. Perfecto. Bueno, y voy a tomar el atrevimiento con una pregunta más. Con respecto a los pacientes que están en hipotermia y que presentan hipertensión pulmonar, ¿qué criterios utilizan para definir la necesidad de suspender la hipotermia? Oh, ok. Eso es un poco más difícil. Yo creo que para mí es un poco posiblemente más fácil de hacer la decisión de continuar porque nosotros podemos usar ECMO. Si es un bebé que va pareciendo que va a necesitar ECMO, entonces no cambiamos la terapia, empezamos ECMO y con la máquina de ECMO podemos continuar la terapia. Es lo que hacemos. Antes, al principio, como en el 2008, por allí, tratamos de parar la terapia y los bebés que están tan graves por sus síntomas respiratorias, no les, o sea, no hizo ninguna diferencia en parar o seguir la terapia. Si iban a progresar a necesitar a ECMO, entonces es lo que hicimos y es lo que necesitaban. Y también puede haber cambios en calentar el cuerpo, ¿no? Especialmente si se hace rápidamente. Yo creo que algunas veces puede hacer el estado respiratorio pues más profundo, más mal en el momento. Tiene que tener cuidado en esa instancia. Si se hace la decisión de parar la terapia, se tiene que también hacer como levemente. Y respecto del paciente que está grave, con severo compromiso, en donde uno incluso se plantea la adecuación, ¿ustedes cumplen en general, intentan cumplir y sostener la hipotermia durante las 72 horas o adelantan la resonancia
de qué elementos se basan y qué conducta toman en estos niños tan difíciles de definir en esa situación. Pues todo empieza en hablar con la familia, y ser honesto desde el principio. O sea, ya cuando viene el bebé a los 6 horas, a 12 horas, a 24 horas, si está tan grave que no se mueve, no abre los ojos, ¿cómo se dice? El EEG está sin actividad. Entonces, si eso sigue así para 24 a 36 horas, es muy poca la chance que se va a cambiar en una manera que el bebé se va a poner mejor. Y si a 36 y 48 horas sigue igual, sin actividad cerebral, entonces nosotros hablamos con las familias, o sea, desde el principio, pero seguimos cada 6, 12 horas chequeando con ellos para platicar qué tan preocupados estamos por el bebé. Y a ese punto hablamos si ellos, o sea, qué eran sus esperanzas para su bebé, qué tipo de vida pensaban que iban a tener, qué es lo que ellos piensan sobre, bueno, lo que está pasando enfrente de todos. Y nosotros terminamos la terapia si es lo que los padres quieren. Algunas veces hacemos las imágenes del cerebro, algunas veces no. Todo depende de lo que quiere la familia. Pero sí se puede interrumpir el tratamiento y llevar al bebé a que le haga el MRI. O sea, para nosotros están en el mismo edificio. La máquina que tenemos se puede bajar abajo a poner el bebé a que le hagan el scan y continuar el tratamiento durante ese tiempo. O sea, no sé si es posible para ustedes, pero lo más importante es ser honesto con la familia desde el principio, cuáles son los chances de que el bebé, qué tipo de futuro vaya a tener. Mi pregunta a la doctora es, yo trabajo en una maternidad, estamos en el segundo cordón del AMBA, y tenemos la posibilidad de hacer hipotermia, y tuvimos 2 pacientes en los cuales, si bien había eventos centinelas en el parto, se pesquisó después el consumo de drogas en la madre. Lo que quería saber si ellos tenían, porque uno estudia metabolopatías, glucemia, si tenían consideraban el buscar la presencia de metabolitos que indiquen algún consumo problemático en la madre, porque como que las situaciones a veces se superponen. Si lo tenían establecido o lo pensaban. Yeah. So I'm going to ask if you can clarify the question. Like, is the question that if it's a mother who's been using substances, but there's also an acute perinatal event, what do we do? Es la cuestión esa, si la mamá está usando como un tipo de drogas, pero al mismo tiempo hay un evento como la matriz o algo así, ¿y qué hacemos en ese tiempo? ¿Eso es la pregunta? Sí. O sea, si vamos a usar terapia o no. Si dentro de los eventos centinelas, a veces, dada la población con la cual estamos trabajando, se da que uno no lo piensa, uno se focaliza en lo inmediato al parto, pero no en lo que tiene que ver con el consumo de drogas, que eso resulta después. Si, dado la situación en la cual nos encontramos, tener el pensamiento del dosaje de metabolitos de drogas de consumo en la madre, aunque uno no tenga el antecedente inmediato. Esa es la pregunta, doctora. Ya, bueno, yo creo que tiene que primero empezar a tratar el bebé que tiene enfrente de usted, si no
por ejemplo, si hay un evento y el bebé tiene, ¿cómo se dice? Acidosis y tiene los APGARs bajo y tiene un examen neurológico que ¿cómo se dice? Que todo está como, a ver si me puede ayudar, consistent with HIE. ¿Me entienden? Si todo lo demás está allí, entonces sí empezamos la terapia, ah, aunque la mamá traiga una historia diferente. O sea, eso no nos hace cambiar lo que hacemos para el bebé. Y después, si hay otros síntomas en el bebé de haber estado con las drogas de la mamá, entonces también estamos manejando ese problema, o sea, al lado. Pero si el resto de la historia es HIE, entonces es lo que hacemos. Eso es lo que estaba buscando. Hola, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yendo nuevamente a la encefalopatía hipóxica leve, en su centro, ¿tratan a los chicos con encefalopatía hipóxica leve y qué criterio tomarían? Porque Yeah. digo, la bibliografía lamentablemente todavía no nos contesta qué hacer, pero la realidad es que hay varios de esos pacientes que por ahí fueron tal vez mal categorizados porque después tienen lesiones en la resonancia y seguramente son los que evolucionan mal. Por ahí, si tuviese un chico con una encefalopatía leve, ustedes no lo tratan directamente. So, en Stanford, yo estoy haciendo un estudio sobre eso. So, si la familia puede participar y quiere participar, entonces el bebé entra al estudio y pueden recibir tratamiento o pueden nomás recibir cuidado normal. So no lo estamos haciendo para todos los bebés que tienen el problema de leve, pero sí le entiendo que algunas veces hay unos bebés que al principio, o sea, se ven mal, después se ven más leve y después se ponen mal o empiezan a tener crisis a los 8 o 10 horas y tienen daño en el cerebro y es difícil. También lo que nosotros hacemos es, a lo menos para los principios 6 horas, hacemos un examen neurológico cada hora para ver cómo va cambiando. Empezamos el AEG, empezamos a usar eso. Y si allí vemos que hay convulsiones, entonces también a ese tiempo cambiamos para empezar la terapia. So es un problema complicado. Si vamos a todos empezar a tratar los que traen nomás la condición leve, entonces vamos a estar tratando a muchos bebés, porque son muchos los que podemos identificar que tienen uno o dos problemas con su examen, que traen la historia que posiblemente hubo un problema antes de nacer y están un poco como dormidos, pero el resto del examen está normal. Entonces va a ser muy difícil porque nuestras unidades van a estar nomás bebés con leve en hipotermia y no vamos a tener lugar para otros bebés en el cuidado. So, es una cuestión muy complicada. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es, si hay una historia que nos está preocupando, entonces hacer el examen cada hora para los primeros 6 horas para hacer la decisión que se va a hacer. Pero también tenemos que practicar el examen para saber muy bien quién está afectado y quién no está afectado. Muchas gracias, porque en realidad lo que uno rescata es eso, que cuando existe la posibilidad de tener el chico en la neo monitorizado y con controles horarios, es más fácil tomar la decisión. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Nosotros somos un centro que hacemos hipotermia activa y los pacientes que tienen encefalopatía leve los solemos poner en monitor de electroencefalograma y ahí definimos si pasa a ser moderado o termina siendo leve. Los observamos durante 6 a 12 horas y si está todo bien, finalmente pasan a internación conjunta. Mi pregunta es si estos pacientes no amerita que tengan un seguimiento igual que el paciente moderado y leve y grave, con un neurólogo o alguna imagen, por lo menos para un seguimiento. No sé cómo se manejan allá. Y también te quería preguntar qué rol tiene la ecografía o qué rol le dan a la ecografía cerebral en las primeras 24 horas de estos pacientes. Yeah, okay. So, en todos los bebés que vienen, todos les hacemos un ultrasonido del cerebro en los primeros 24 horas para ver si no hay otra razón por qué tienen encefalopatía. O sea, si encontramos que hay un sangramiento grande, entonces tenemos otra razón, otro problema que tenemos que manejar. Para los que traen leve, nosotros sí hacemos el MRI en todos los bebés. Sí, muchas veces los que están leves, o sea, no son bebés que los vamos y los quitamos de las mamás. Ya llegan al cuidado intensivo por alguna razón y de allí encontramos que están leves y los estamos mirando si no cambian a más grave. So, para ellos generalmente todavía están con nosotros en la sala intensiva unos 3 días y tenemos tiempo para hacer más investigaciones y hablar con los padres. Está así. O sea, es lo que hacemos nosotros, pero no se puede hacer en todos lados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Colantonio, soy neonatólogo. Quería reforzar esto de la observación, que muchas veces se observan horariamente, pero no se escriben en la historia clínica. Y eso tiene un impacto muy importante para el futuro de la familia y para los médicos también. Así que quería reforzar esto de que es muy importante, que hay veces que se hace, pero no se escribe. Y lo que no está escrito después no tiene ninguna implicancia en el futuro. Y lo segundo, recordarles que el grupo de encefalopatía neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría, los algoritmos de encefalopatía, hipoxia isquémica, está el leve, que se sigue hasta las 12 horas y tiene que tener seguimiento igual que todos los recién nacidos que tuvieron encefalopatía moderada o grave. Así que bueno, nada, quería hacer eso para contarles. Yeah, no, I agree. For sure. Se tiene que poner. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu buena disponibilidad para responder estas preguntas y tu charla excelente. Un placer. Gracias. Ahora la palabra. Bueno, a Silvana, por supuesto, que es nuestra. Muchísimas gracias. Y pasamos al segundo bloque. Gracias.